gusta la palabra. Y realmente sí que el Señor siempre pone en mi corazón una palabra para ustedes y de la forma que Él la pone a veces es inexplicable, pues, pero siempre Dios quiere que le honremos y yo quiero honrar a mi Señor y compartir la palabra con ustedes. Si hay algo que Dios le agrada es que seamos agradecidos. Yo sé que hay mucha enseñanza en esto, pero Dios no se cansa de decirnos en su palabra, pues, que Él quiere que le agradezcamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y debe de nacer en nuestro corazón el darle gracias a Él. Y muchas veces, por ejemplo, yo en la mañana recibí una noticia, el hermano Roberto murió. Y yo digo, ¿cuántos años tenía Roberto? Pues él tenía como 60. ¿Tenía salud? ¿Era saludable? Sí. Y yo tengo más de 60, Señor, gracias porque me conservan la vida. Y entonces siempre hay por qué dar gracias. Yo veo, por lo menos en el ambiente de trabajo nuestro, la gente en esta época anda feliz, anda tranquila. Bueno, la costumbre en las empresas es dar un aguinaldo y entonces ya la gente tiene un poquito más de dinero para gastar y la actitud cambia por lo material que estamos recibiendo. Claro, es algo que nos lo merecemos, pues, y gracias a Dios por eso. Pero cada día dice la palabra que las misericordias de Él son para nosotros nuevas cada mañana. Así dice la palabra. Pero de repente no se nos va olvidando que hasta por los más pequeños detalles es importante darle gracias a Dios. Entonces, hermanos, el Señor puso en mi corazón compartirles un poco la palabra y vamos a comenzar. Solo déjenme, voy a quitar. El poder de la gratitud a Dios en la familia. Yo he puesto este tema, pues, porque realmente de lo que he aprendido estos días en la Biblia, que la gratitud tiene un poder, es una llave para abrir puertas de lo que Dios nos quiere dar. Miren lo que dice, vamos a comenzar con el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 6. Dice así, miren, el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Filipenses y les dice, miren, hermanos, hijos, no se preocupen por nada. Esa era la primera recomendación, no se preocupen por nada, pero luego sigue. En cambio, oren por todo, dice. Hay que orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, está terminando el 2022. Una de las fallas que a veces tenemos como seres humanos, en lo general, en lo que hacemos, como que somos muy olvidadizos. Y a veces se nos olvida lo bueno que hacen por nosotros. Es algo, yo lo considero natural. A veces yo puedo proveer a mis hijos o mis hijos me pueden servir el café todos los días. Mire, tal vez mi hijo todos los días me lleva el café y me lleva las semitas a la cama.
Pero un día se durmió y no lo llevó. Y normalmente la reacción es, nos enojamos. Se nos olvida que 364 días del año fuimos servidos por el Hijo, por el ejemplo, ¿verdad? Pero así es, por naturaleza, se nos olvida. Por eso el apóstol Pablo escribía allá a la iglesia, mire, y denle gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste el 2022. Todavía no ha terminado y yo todavía espero más que el Señor me dé. Pero yo le digo, Señor, gracias. Porque aunque me hicieron una operación por ahí, sencilla, salí bien, estoy con vida. Porque tengo trabajo, porque estoy en esta ciudad tan bonita, porque tengo mis hijos, porque tengo mi esposa. O sea, como sacerdotes de casa, los varones, nos toca poner delante de la presencia de Dios a nuestra familia y dar gracias a Él por todo lo que hace Él por nosotros, porque nos da la fuerza, nos da la capacidad de hacer cosas, bendice la obra de nuestras manos. Porque somos bendecidos, hermanos, si tenemos un trabajo, ya sea que estamos con una computadora, ya sea que estamos firmando, ¿qué está bendiciendo el Señor? Lo que hacemos con nuestras manos, ya sea que tenemos una herramienta, ¿verdad, hermano Víctor? Ya sea que estemos con el teclado, ¿qué hace el Señor? Bendice la obra de nuestras manos. Porque Él se place, a Él le gusta, dice la palabra, hacernos misericordia. Entonces, hermanos, démosle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hagamos y démosle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra. La gratitud es una llave. Y vamos a irnos a las Sagradas Escrituras para ver un ejemplo que está aquí. Miren lo que dice Lucas 17, 14, 15, 16 y 19. El Señor Jesucristo andaba en Jerusalén y los alrededores de Jerusalén predicando la palabra. Y todos los que vivían a los alrededores ya habían escuchado del Señor Jesucristo y de que Dios le había dado pues autoridad para realizar milagros, para sanar enfermedades. Y en este capítulo 14 de Lucas dice que habían un grupo de 10 leprosos. Fíjense bien, en la época del Señor Jesucristo la lepra era algo terrible, pues. Dicen que la gente la sacaban de las ciudades y los ponían a vivir aparte. Y para que cuando ellos en algún momento se sanaban, lo que tenían que hacer era presentarse al sacerdote para que él dijera que sí o no estaban sanos. Entonces dicen que estos hombres estaban allá en una esquina y oyeron que venía el Señor Jesucristo. Y entonces empezaron a gritar, Señor, Señor, sana. Ya se imagina ustedes un grupo de personas desesperadas, Señor, sánanos, porque no se podían acercar. Entonces dice que el Señor se paró, los quedó viendo. El Señor conocía los corazones de ellos también, ¿verdad? Y definitivamente, pues, sabía que ellos querían ser sanos. Entonces, dice en el versículo 14 del capítulo 17, cuando los vio, les dijo, miren, Él no hizo más que hablar. Y les dijo el Señor, ¿saben qué? Id y mostraos al sacerdote. No les dijo, están sanos, sino que les dio una orden. Entonces, ¿qué pasó? Y aconteció que mientras ellos iban caminando, les dijo, bueno, váyanse del sacerdote, dice. Comenzaron a caminar con la lepra.
pero obedeciendo. Fíjense bien. Y en lo que iban caminando, dice, fueron limpiados. Entonces, un principio que va amarrado a la acción de gracias es la obediencia. Miren, para un hijo obediente, yo creo, Víctor, por ejemplo, tú tienes tus hijos, yo tengo los míos. Cuando mis hijos son obedientes, solo digan, papá, regálame para ir a comprar tal cosa. Yo digo, si mi hijo es obediente, lo voy a premiar. Entonces, la misma situación es para nosotros que somos hijos de Dios. Estos hombres fueron obedientes y dice, y fueron limpiados de la lepra. Pero, continúa, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre sus rostros a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Ahí lo único que les quiero comentar que el pueblo de Israel se había dividido en dos. En un lado estaba la tribu de Judá, creo, y otra tribu, y era Judá. Y en otro lado estaba Israel, que también cada uno tenía su rey, eran 10 tribus. Pero Samaria era la capital de Israel y Jerusalén era la capital de Judá. Entonces, judíos y samaritanos no se llevaban. Por eso el Señor señala, ¿saben qué? Este que no es del pueblo, sino que es samaritano, es el que ha vuelto. ¿Cuál es el punto, hermano? A veces hay algunos que ni se congregan y son agradecidos. Pero nosotros no somos, nosotros somos agradecidos, hermano. Eso no, allá en otro lugar tal vez hay. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y miren qué pasó en el 19. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Miren, los otros 9 fueron limpiados. Pero este que vino a dar gracias, ¿qué fue lo que consiguió? La salvación. Amén. Abrió la puerta solo por agradecer. Le dijo el Señor, ¿sabes qué? Ya no tienes lepra, pero porque veniste a dar gracias, ahora os salvo. Entonces, el ser agradecidos con Dios, hermanos, si Dios nos da poco y agradecemos, ¿qué dice la palabra? En lo poco fuiste fiel, pues te voy a dar más. Amén. Así es. Fíjense que el Señor Jesucristo andaba predicando. Esta parte fue, pues, cuando sanó a los leprosos y se fue con la multitud. Dice que había una multitud y él estaba predicando, 4,000 o 5,000 personas. Entonces, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ya es tarde. Esta gente creo que tenían como 3 días de andar con él ahí, escuchando la palabra. Esta gente le dijeron los discípulos, Señor, esta gente hay que despacharla para que vaya a buscar comida. Porque tienen mucha hambre. Entonces el Señor les dijo, bueno, no tienen comida por ahí, pero hay que darles comida, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo por ahí? Y dice, hay 7 panecillos, creo, y 5 pececitos por ahí. Tráiganlos, dijo el Señor. Y dice que el Señor, esto está en Mateo 5:36, dice que, creo que por aquí lo traía yo, pero lo voy a leer. Dice, entonces él mandó a la multitud que se recostase. Mateo 5:35. Mateo 15:35. Dice, entonces el Señor mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias, fíjense bien, habiendo dado gracias, dice,
lo repartió y iba dando a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Amén. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, aquí? El Señor dio gracias por lo poquito que tenía. Se lo presentó al Padre. ¿Y el Padre qué hizo? Multiplicó. Multiplicó. Yo les decía hace unos momentos, cuando le somos fieles al Señor en lo poco, Él lo multiplica. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? Un hijo obediente. Un hijo obediente. Entonces, si somos hijos obedientes y le somos fieles a Dios y le damos gracias. Ahí vimos en el primer versículo, dale gracias a Dios por todo. Pidan lo que les falta, pero denle gracias por lo que les ha dado hasta hoy. Entonces, vuelvo otra vez en lo mismo. Vayamos finalizando el 2022. Acordémonos de todo lo bueno que Dios nos ha hecho este año. Y digámosle, Señor, gracias. Señor, gracias. Porque por tu misericordia tengo la vida. Por tu misericordia, usted sabe, hermano, miren, todos sabemos qué es lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Y también sabemos lo que no ha hecho. Esa es una verdad. Y sabemos cuáles son, y Él lo sabe, cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Y eso es una ventaja que tenemos, que Él, dice la palabra, que Él conoce mucho antes de que le pidamos todas nuestras necesidades. Y dice pues, mi Dios pues suplirá todo. Pero abramos esa llave y démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Seguimos, hermanos. Ustedes saben que conmigo nos vamos temprano. Dice, debemos dar gracias a Dios por el reino. Hemos estado siendo enseñados por el reino y dice la palabra que debemos darle gracias a Dios por el reino. Dice Hebreos 12:28. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Ahí está la acción de gracias, la devoción y la adoración y la alabanza. Entonces, cuando hablamos de dar gracias a Dios, si lo amarramos a la alabanza y a la adoración, va a llegar como olor fragante al reino de los cielos, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Y miren lo que dice Colosenses 1, 12, 14. Y con gozo daréis gracias al Padre. Amén. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a dar gracias? Gozosos. Gozosos, hermanos. Dice, y continúa, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Yo creo que nunca nos debemos de cansar de darle gracias al Señor, porque por la muerte de Jesucristo, Él, como dice la palabra, nos trasladó al reino de su amado Hijo y que fuimos, dice más adelante, redimidos por su sangre y nuestros pecados fueron perdonados, hermanos. O sea, por el sacrificio de Cristo, dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, que somos nosotros, nos dio el derecho de ser hijos. Y como hijos,
tenemos derecho. Fíjense que el Señor Jesucristo, miren, pónganme atención en unos minutillos. El Señor Jesucristo le avisaron que se había muerto Lázaro, ¿verdad? Entonces él llegó como a los 3 días, les dijo, no se preocupen, Lázaro no ha muerto, le dijo. Pero es que ya llega, le dijo, no se preocupen. Dice, llegó a la tumba y entonces dijo, quiten la piedra, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces él dice que, dijo, Padre, te doy gracias porque tú me oyes, le dijo así. Así le dijo, ¿verdad? Y yo te hablo así, dice la palabra, porque yo sé que tú siempre me oyes, pero para que estos sepan que tú eres mi Padre, lo estoy haciendo, le dijo. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro vino. Pero la convicción de él, que le dijo, Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Nosotros tenemos esa conexión de decirle al Señor, Padre, yo sé que siempre tú me oyes. Y que tú conoces mis debilidades. Y que nada podemos hacer si tú no estás conmigo. Pero ¿cómo empezó el Señor? Padre, te doy gracias, porque siempre me oyes. Y el milagro de la resurrección de Lázaro, ¿qué pasó? Se dio. Entonces, como el tema es familiar, nosotros podemos orar por otros de nuestras familias, los que tenemos hijos mayores, porque nuestros hijos resuciten para el Señor y están apartados de Él. Que nuestras familias se conviertan, que el Señor las cambie y que su Espíritu Santo haga la obra total en nosotros también, ¿verdad? Porque necesitamos cada día llenarnos más y más y más de su Santo Espíritu. El otro día hablábamos de las llenuras y hablábamos de cuando estamos llenos, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Y si nos llenamos cada día más y más de las cosas de Dios, vamos a ir creciendo más a la estatura del varón perfecto. Amén. Seguimos, hermanos. Miren lo que dice Colosenses 1, 12, 14. Siempre hablando de darle gracias a Dios por el reino. Bueno, ya lo habíamos hablado ese, ¿verdad? Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar y por el perdón del pecado. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por el reino que ya nos dio, por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta? Miren, esto es importante. Yo sé que aquí no vemos ninguno de esos, pero a veces cuesta dar gracias a Dios. Miren lo que dice la palabra. Dice la palabra en Romanos 1, 21, 22. A pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esto estaba hablando de una parte del pueblo de Dios en Roma, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su corazón insensato, su insensato corazón. Aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios. Miren, 3 cosas hay aquí. Muchas veces no le damos gloria a Dios porque nuestros razonamientos o nuestros pensamientos de repente nos hace creer que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. De repente que dice la palabra que nuestro corazón se vuelve un corazón necio, duro, y no le damos gracias a Dios. Y igualmente dice que muchas veces nos creemos sabios, pero somos necios. Entonces podemos caer en eso, hermanos. Y hay que pedir al Señor, Señor, ayúdame a no creerme que yo es el que hago las cosas por mi propio esfuerzo, sino porque tú estás en todos mis asuntos.
tú me bendices, tú me guías con tu Santo Espíritu, tú me das fuerzas, tú abres puertas, Señor. Eso es lo que Dios hace. Para el Hijo de Dios, Él lo hace. Igual, si nosotros tenemos un niñito pequeño, ¿quién provee para la leche del niño? El padre. ¿Quién hace el pepito? La madre. Bueno, a veces la padre también. Pero así es. Desde que nacemos de nuevo, el Señor nos agarra como niños pequeños y nos vamos alimentando de la palabra y vamos creciendo y vamos entendiendo y Dios nos lleva de la mano y vienen las bendiciones y Dios se va manifestando en cada vida de nosotros. Entonces, démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Mire lo que dice respecto a esto. Dice inútiles razonamientos. Mire lo que dice, ¿cuál es la medicina para los inútiles razonamientos? Lo tiene Romanos 2. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Eso le decía el apóstol Pablo a los hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Ya no vivan como viva todo el mundo. Amén. Sino que, dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando caemos en esos baches de que nuestra mente no nos ayuda, cambiemos, pidámosle al Señor, ayúdame, Señor, a cambiar mi mente, porque quiero ver todo lo que es bueno, agradable y perfecto, lo que tú tienes para mí. Porque a veces nos volvemos ciegos, hermanos. Es la verdad, aunque seamos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, de repente nos cegamos, así dice la palabra. Entonces, que abra, dice el Señor, los ojos de nuestro, ¿qué? Entendimiento, para saber cuál es lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, cuando estamos en esa condición, disfrutando de lo bueno, agradable y perfecto, démosle gracias a Dios, démosle la honra a Dios. Él se la merece, hermano. Sigamos. Ya vamos terminando. No se me vayan a dormir. Oscuridad en su insensato corazón. Dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Y Proverbios 3:7-8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y mire cuál es el remedio. Teme a Jehová y apártate del mal. Sencillo. Temamos al Señor siempre. ¿Qué es el temer a Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? No hacer lo malo. Eso es sencillo. No hacer lo malo, lo que a Dios no le gusta. Entonces, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. El vivir como a Dios le gusta es lo que nos toca hacer, hermanos. Pidámosle a Dios y siempre démosle gracias a Dios porque Él no nos deja. Dice la palabra, y me buscaréis y me dejaré encontrar. Así dice el Señor. ¿Qué quiere decir? El que temprano le busca, dice, pues lo encuentra. El Señor está ahí siempre esperando para cuando empecemos a buscarlo. Aquí estoy. Aquí estoy. Estaba esperando. Pero la decisión es nuestra de buscarlo. El rey David decía, temprano yo te buscaré. Entonces nosotros, en nuestro estilo de vida, porque el Evangelio realmente es un estilo de vida diferente. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir. Y llegar a los niveles, mire los niveles de Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Mire cómo empieza. Ese es un nivel, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Pero más adelante hay que amar hasta al enemigo. O sea, llegar a ese nivel
No es que el primer día que aceptamos al Señor podemos tener esa capacidad. Es decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir creciendo y llegar a ese nivel y amar a mis enemigos. Porque podemos llegar. Si está escrito por el Señor, es que lo podemos hacer. Amén. Sigamos, hermanos. Mire lo que dice la Jeremías 31:33. Por este el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Esto se cumple en nosotros, hermanos. Mire, con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, se cumple. Dice la palabra, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré de ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Permitamos al Señor Jesucristo que gobierne nuestra vida, que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios mismo en nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener las leyes de Él en nosotros si Él está en nosotros? Entonces, es más fácil que si anhelamos obedecerle a Él, Él nos haga entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Miren lo que dice la palabra más adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Seguimos con el dar gracias a Dios, nada más que aquí lo relaciona con que demos lugar al Espíritu Santo, que no lo apaguemos, que dejemos que Él se manifieste, hermano. Amén. Y ya vamos terminando, ¿no? No nos cansemos de dar gracias a Dios. Quiero contarles un poquito. Yo he estado un par de días ya pidiéndole al Señor cuál es la palabra que quería que compartiera esta noche, ¿verdad? Y ahí como a las 5 de la mañana, para mí es la madrugada, a las 5 de la mañana. Y el Señor puso en mi corazón que en la Escritura había un versículo que yo no recordaba, que decía, el apóstol Pablo decía, no me canso de dar gracias. Y yo había tenido el día anterior en la noche una situación familiar sencilla, ¿verdad? Sencilla. Y me acosté con eso, pues. Y en la mañana el Señor me despierta. No me canso de dar gracias. No me canso de dar gracias. Y me fui a buscar la palabra. Ahora en internet es fácil. Solo pone uno, no me canso de dar gracias, y sale el versículo. Y salió el versículo. Y es el versículo de Efesios 1, 16, 18. Dice, le decía, miren lo que les decía el apóstol Pablo a los Efesios. Póngame atención. Con esto terminamos y este es lo que Dios puso en mi corazón compartirle. Este rema, como dice mi pastor. Le recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo era como un padre espiritual para la iglesia de Efesios. Y dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece toda gloria, les otorgue, fíjense bien, un espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación que se haga a conocer y que les llene de luz los ojos del corazón para que conozcan, para que conozcamos cuál es la esperanza a la que los llama, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo.
Entonces, ¿cuál es lo primero? No nos cansemos de dar gracias, hermano. No nos cansemos de dar gracias. Que este año 2023 no nos cansemos de dar. Mire, yo me lo quiero escribir en el corazón. Si este hombre le predicaba a un montón de iglesias, a un montón de hijos, y a todos les daba un mensaje, pero a estos les dijo, ¿saben qué? No me canso de darle gracias a Dios por ustedes. Y yo llamo a mis hijos y les digo, miren hijos, yo no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. No me canso de orar por ustedes. Porque Dios ha puesto esa responsabilidad. Y como padres de familia, no nos cansemos. No nos cansemos. Mire, hay que llegar, hay que orar, hay que dar gracias, cerquita de estar cansados. Pero ahí digámosle al Señor, no me canso, Señor, de darte gracias por Víctor, la esposa. Y Víctor, Señor, no me canso de darte gracias por mi amada. Y la pastora Ana, no me canso, Señor, de darte gracias por Luis David. Cada uno, miren, cada uno tenemos alguien en la familia que le vamos a decir, no me canso, Señor, de darte gracias por mi tío Alexander. Ese eras tú. O Señor, no me canso de darte gracias por Márquez. Hermanos, tomemos esa responsabilidad. Necesitamos de no cansarnos. Eso yo sentí que el Señor me decía, bueno, y es que ya te cansaste, muchacho. Así, bueno, como yo estoy muchacho, yo me lo digo a mí, ¿verdad? Ya te cansaste de dar gracias. Y ¿sabes qué? Si sigues dando gracias, el Señor te va a dar un espíritu de sabiduría. El Señor nos va a dar un espíritu de revelación. Y el Señor nos va a enseñar. Nos va a abrir los ojos del corazón para que se llenen de luz. Para que conozcamos cuál es la esperanza que tenemos en Él. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Démosle gracias al Señor. Necesitamos ver la inmensa gloria que ofrece en su herencia para nosotros. Hermanos, esa es la esperanza nuestra. La esperanza nuestra es ver lo que Él tiene para su pueblo. Estamos cerrando el 2022, repito de nuevo. Y viene otro año, yo decía, bueno, uno se acuesta el 2022, que ya viene el 2023 y amanece el 2023 y lo mismo. El ambiente, ¿verdad? El ambiente. Pero para los que creemos en Él, que tenemos un Padre que es el dueño de la hora del oro y la plata, y que Él es soberano, estamos seguros. Decía el apóstol Pablo, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, y ahí sigue, ni nada me podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces demos gracias por esa seguridad, hermanos. Yo ya no tengo más palabras que darles, sino que decirles, no nos cansemos de dar gracias. Pónganse de pie. Ya nos vamos a ir. Vamos a decirle al Señor que gracias. Que gracias por esta noche. Gracias porque nos permitió hoy conocer que hay tanta bendición para nosotros. Y gracias porque el 2022 ha sido un buen año para nosotros, que nos ha permitido acercarnos más a Él, y que Él siempre está con nosotros. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias. Y Señor, ayúdame para no cansarme de darte gracias por todo lo que tú ya hiciste y por todo lo que harás, Señor. Yo quiero abrir esas
tener esas llaves para abrir más bendición para mi vida y para mi familia, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra con nuestra familia, a no cansarnos de orar por ellos, a no cansarnos de orar por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestras mamás, por nuestros tíos, por nuestros hijos, por nuestros amigos, Señor, que no nos cansemos de orar por ellos para que tu misericordia se manifieste cada día, primero en nuestras vidas, Señor, y en la vida de nuestras familias, Señor. Así, Padre, te pongo la vida de mis hermanos en tus manos. La vida de mis pastores también, Señor, trae con bien al pastor Efraín. Y que estos días que faltan, Señor, para que termine el 2022, sigamos viendo las maravillas que tú tienes para nosotros. Y estamos seguros que el 2023 te manifestarás con una mayor, Señor, abundancia para nosotros. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Papito, gracias. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos el domingo 5 de la tarde.